Teorías del crecimiento craneofacial, una revisión de literatura. El crecimiento y desarrollo craneofacial inicia desde la fecundación y termina en la muerte, y tienen como objetivo el equilibrio y la funcionalidad de todo el sistema estomatognático. El crecimiento hace referencia al aumento de las dimensiones corporales y el desarrollo es el cambio en la parte física que tiene lugar en el organismo humano. El crecimiento se fundamenta en la diferenciación y desarrollo previo de un cartílago. Esta puede ser de dos tipos, el cartílago primario y el cartílago secundario. Teoría 1. Dominancia cartilaginosa de James Scott. James Scott afirmó que en 1957 el factor determinante del crecimiento craneofacial es el crecimiento de los cartílagos, y las áreas del crecimiento más importantes son las de origen endocondral. Scott se basó en la importancia de las estructuras cartilaginosas y la extirpación cartilaginosa. La presencia de la sincondrosis en la base del cráneo y su relación con el septum nasal se consideran el esqueleto fundamental, el cual dirige la forma y dirección de la cara a nivel fetal. La separación de los huesos que se encuentran confinados a una sutura puede darse por crecimiento de un órgano asociado como el cerebro o el ojo. El cartílago del tabique nasal durante el crecimiento marcan el ritmo del crecimiento del maxilar superior y la sincondrosis, dando así la dirección y magnitud del crecimiento del cráneo. El crecimiento de la cara humana en el periodo postnatal se ubica en dos fases diferentes. La primera desde el nacimiento hasta los 7 años de edad y la segunda después de los 7 años de edad. En la primera fase, el crecimiento es controlado por el cartílago del septum nasal, base craneal y cóndilo mandibular. El crecimiento es de manera activa tanto en las regiones craneales como faciales y en el área de unión de estas dos regiones. La dentición decidua está en uso. Los músculos faciales son más activos y desarrollados que los músculos de la masticación. Después de los 7 años de edad se finaliza el crecimiento del septum nasal y también el crecimiento de las suturas faciales, dando así la influencia del cartílago condilar como centro importante del crecimiento. Los cartílagos del cóndilo mandibular y la sincondrosis esfeno-occipital continúan funcionando como partes importantes del crecimiento para el empuje del crecimiento facial delante de la columna vertebral. Teoría de dominancia sutural de Harry Sicher y Joseph Weinmann. En la teoría de Weinmann y Sicher, los elementos formadores de hueso como las suturas, cartílago y periósteo son responsables del crecimiento facial, ya que todos están bajo un fuerte control genético intrínseco. Se planteó que la programación intrínseca en las células periósticas productoras de hueso, los cartílagos con vínculo óseo y las suturas de los mismos huesos determinaba el crecimiento, forma y dimensiones óseas. También se planteó la influencia de las hormonas y la acción muscular para reforzar estas determinantes con un predominio genético, mas no tomaban el control del crecimiento. Weinmann afirmó que el crecimiento craneofacial como un todo era el resultado de una formación genética innata en los tejidos esqueléticos. Esta teoría propuso que la traslación hacia abajo y hacia adelante del complejo estomatognático facial es debida al crecimiento de las suturas frontomaxilar, cigomático-maxilar, cigomático-temporal y pterigopalatina, que están localizadas oblicuamente y más o menos paralelas unas a otras y producen una fuerza de separación en los tejidos. Esto supone no solamente que el crecimiento toma lugar en las suturas, sino que la proliferación celular dentro de la sutura puede producir una fuerza de separación que mueve los huesos, análogo a lo que sucede con la sincondrosis. Las suturas están compuestas de 5 capas de tejido entre los márgenes óseos. La primera son 2 capas celulares que pertenecen a cada unidad ósea cambial, y la segunda son 2 capas fibrosas continuas con un periósteo fibroso que cubre cada hueso, llamada capsular. La tercera, una capa central que contiene vasos sanguíneos y filamentos unidos a fibras de colágeno, y el crecimiento en suturas ocurre en cada una de las capas celulares cambiales y puede diferir en su intensidad y cantidad para cada uno de los huesos.
y así sus ideas llegaron a ser llamadas la teoría de la dominancia sutural. Teoría de Melvin Moss. El Dr. Melvin Moss fue un dentista estadounidense pionero en la investigación sobre el control del crecimiento craneofacial. Era anatomista y decano del Colegio de Medicina Dental de la Universidad de Columbia. Él diseñó varios experimentos de gran calidad para analizar el papel de las suturas en el crecimiento craneofacial. Sin embargo, fue más conocido por el lanzamiento de su teoría de la matriz funcional, la cual se contraponía al paradigma genético que era el aceptado en ese tiempo durante los años 1950 a 1970. En 1968, Melvin Moss propuso una nueva teoría, la cual se oponía a la teoría expuesta por Schiller. En esta teoría retomó el concepto funcional del crecimiento craneofacial propuesto por Claude, quien sostenía que la formación del cráneo se daba como resultado de las funciones de los órganos adyacentes. Para Moss, el cartílago simplemente daba soporte a las estructuras de la nariz. Realizó estudios clínicos en pacientes con ausencia congénita del cartílago del septum nasal, donde el desarrollo facial se daba de manera simétrica y había posiciones normales de los procesos alveolares con desarrollo de la dentición normal, aunque con deformaciones nasales a nivel de la columela y la punta de la nariz. De esta manera refuta las teorías basadas en las suturas y cartílagos como centros principales y únicos de crecimiento. Utilizando un método experimental microquirúrgico, quiso demostrar el verdadero rol de las suturas en el crecimiento craneofacial, retirando esta estructura y observando qué ocurría con el crecimiento. Pudo demostrar que al extirpar las suturas calvarias en animales en crecimiento no se producía disminución de las dimensiones del cráneo neural, lo que lo llevó a afirmar que las suturas no son centros primarios de crecimiento, y por el contrario, el crecimiento neurocráneo se debe a una respuesta al crecimiento primario de la masa neural, y las suturas solo son sitios de crecimiento secundario. Melvin Moss introduce el concepto de la matriz funcional compuesta por músculos, tejidos blandos, nervios, glándulas, dientes y cavidades, que tienen a cabo dicha función, y unidades esqueléticas compuestas por huesos, tendón y cartílago, que soportan y protegen la nariz. Fue privada en un determinante genético, solo en la etapa embrionaria, con los centros de osificación primaria, la parte genética tenía influencia. De ahí en adelante, la forma dependía de la matriz funcional. Esta teoría describe dos tipos de matriz funcional que determinan dos tipos de crecimiento, uno de transformación y otro de traslación. La matriz funcional perióstica actúa directamente sobre la unidad esquelética y es la encargada del remodelado óseo, produciendo un crecimiento directo de transformación. La matriz funcional capsular, responsable de la traslación o de variar la posición en el espacio de las estructuras macroesqueléticas. Moss, en 1997, analiza la hipótesis de matriz funcional y la adapta a los nuevos conocimientos. Revisan básicamente dos conceptos: teoría de la red celular biológica y mecanotransducción celular, que es el proceso mediante el cual las células, al ser estimuladas por medio de estímulos mecánicos, mecanoeléctricos o mecanoquímicos, generan señales intercelulares que posteriormente van a ser procesadas y producir una respuesta. La matriz extracelular, al recibir continuamente cargas estáticas y dinámicas, tiende a deformarse y producir cambios en las células óseas, induciendo a un proceso de adaptación por medio de la apopción, reabsorción y mantenimiento. Todas las células óseas están interconectadas por los espacios de unión. Esta red celular ósea conectada permite el paso de señales en ambas direcciones. Los osteocitos generan señales de acción por medio de las máculas interconectadas. Las células de la cresta neural procesan estos potenciales y jerárquicamente los transmiten hacia arriba para de esta forma regular la respuesta de adaptación de los osteoblastos en la unidad esquelética. El genoma no regula directamente la respuesta de la unidad esquelética, este rol lo desempeña la epigenética, pero a su vez estos dos factores por sí solos no son suficientes para generar el crecimiento y ambos están directamente relacionados con la odontogénesis. Sin embargo, algunos autores sostienen
que la morfogénesis está regulada y dirigida por mecanismos epigenéticos. Teoría de Petrovi. Alexander Petrovi, a través de su teoría del servosistema, describe por medio del lenguaje cibernético el crecimiento craneofacial, que ocurre por la interacción del mecanismo de aceleración y desaceleración, regulados por otros sistemas de retroalimentación positivos y negativos. Se puede concebir como un servosistema que controla automáticamente e inconscientemente el proceso de aposición y reabsorción ósea, que depende del estímulo que reciba. En el lenguaje cibernético, la posición sagital de la arcada superior se considera la entrada al sistema, controlada por la hormona de crecimiento somatotropina y somatomedina, el cartílago del tabique y por el crecimiento de la lengua. Por otra parte, la posición sagital del arco inferior se considera la variable controlable o comparador periférico. La influencia de la hormona de crecimiento sobre el cartílago de septum nasal e indirecta sobre las suturas controla el crecimiento del maxilar superior, pero afecta la respuesta de los preostoblastos. En el cartílago de septum, la somatotropina y la somatomedina producen un desplazamiento del maxilar hacia adelante, que induce a un crecimiento de la sutura premaxilo-maxilar y la sutura maxilopalatina. El aumento de la actividad muscular induce la proliferación celular en el cartílago del cóndilo, que estimula el crecimiento posterior de la mandíbula y el crecimiento suplementario del cóndilo. Existe un comparador central que controla el crecimiento condilar regulado por la actividad sensorial de los músculos de la masticación, que proporciona una posición sagital fisiológica de la mandíbula. La variación entre las relaciones sagitales de las dos arcadas representa una señal de desviación. La posición sagital resultante es lo que definimos como salida del sistema. El efecto directo de los preodontoblastos frente a los factores locales y regionales es la capacidad de estimular la proliferación de células esqueléticas y el crecimiento de los cartílagos en estructuras como la psicondrosis esfenoccipital, tabique nasal, masas laterales del etmoides y el cuerpo y las alas mayores del esfenoides. El efecto indirecto se da por la respuesta celular a estímulos, propiciando en sentido longitudinal aposición de la extremidad premaxilar, crecimiento de la sutura premaxilomaxilar y el crecimiento de la sutura maxilopalatina. El crecimiento transversal del maxilar superior se da en la sutura intermaxilar, sutura palatina media y hacia afuera por aposición ósea. Studman y Petrovi investigaron la relación que tiene el músculo pterygoideo externo y el frenillo del menisco temporomandibular sobre el crecimiento espontáneo del maxilar inferior estimulado por un hiperpropulsor postural en ratones, y se evidenció que la recesión del músculo pterygoideo externo y el frenillo del menisco articular simultáneamente reducía disminución en el ritmo del cartílago condilar. En conclusión, el crecimiento del tercio medio de la cara se da por el crecimiento de los cartílagos y la psicondrosis del complejo craneofacial, dando como resultado un crecimiento direccionado hacia abajo y hacia adelante. Los propioceptores que se encuentran en el ligamento periodontal y en la articulación temporomandibular son mediadores de la alteración postural de la mandíbula con respecto al maxilar superior. Estos ayudan a la activación de los músculos pterygoideo externo y macetero, responsables del avance mandibular. Por lo tanto, el crecimiento mandibular es controlado por la almohadilla retrodiscal y el haz inferior del pterygoideo externo. El sistema nervioso central es el principal regulador de todo el sistema, ya que es quien modula el crecimiento y por lo tanto se convierte en el comparador central. Con base en la teoría del servosistema se puede prescribir como el crecimiento del maxilar superior, influenciado por la somatotropina, somatomedina, la testosterona y los estrógenos, quienes ejercen un efecto directo e indirecto sobre el crecimiento postnatal. El crecimiento complementario de la mandíbula producido por el hiperpropulsor postural no surge solamente del aumento del ritmo del crecimiento del cartílago condilar, sino también de la abertura del ángulo de Studman. Los aparatos funcionales aumentan la contracción del músculo pterygoideo externo e intensifican la actividad repetitiva de la almohadilla retrodiscal,
Es así como se estimulan los factores del crecimiento y se producen modificaciones en las trabéculas del cóndilo, que participan en un crecimiento adicional del cartílago condilar y una osificación subperióstica adicional del borde posterior de la mandíbula, que se produce en su alargamiento adicional. Y así podemos concluir que el crecimiento craneal se produce en respuesta al crecimiento del cerebro. El crecimiento del maxilar y de las estructuras adyacentes se produce por una combinación del crecimiento a nivel de las suturas y de una remodelación directa de las superficies del hueso. Además, es probable que este cartílago y los tejidos blandos circundantes contribuyan a la reubicación del maxilar en sentido anterior. El crecimiento mandibular es endocondral a nivel del cóndilo y de aposición y reabsorción ósea a nivel superficial. Su desplazamiento en el espacio está influenciado por el crecimiento de los músculos y los demás tejidos blandos, y la adición de hueso nuevo al cóndilo se produce como una respuesta de estimulación exógena. Y para finalizar, los procesos intramembranosos de formación ósea pueden ser afectados por los factores ambientales locales e incluso por las fuerzas musculares.